Mi prometido me dejó plantada en el altar y huyó del país. Un año después regresó llorando por otra oportunidad, pero el karma lo destruyó. Va a ser largo, así que prepárense una taza de café, porque ni yo misma creo lo que estoy viviendo. Para darles un poco de contexto, mi ex prometido, vamos a llamarlo Luis, y yo estuvimos juntos por 2 años antes de comprometernos. Todo era normal. O al menos eso creía yo. Teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar que él sería capaz de hacer lo que hizo. Planeamos la boda durante 1 año entero. Invertimos ahorros, mis padres ayudaron muchísimo y sus padres también. Era el evento del año para nuestras familias. El día de la boda, me desperté sintiéndome como en una película. Todo iba perfecto. El maquillaje, el peinado, mis amigas riendo en la habitación del hotel, pero la película se convirtió en una pesadilla bastante rápido. Faltaba 1 hora para la ceremonia. Yo ya estaba con el vestido puesto, apenas respirando por los nervios y el corsé, cuando mi dama de honor entró a la habitación con una cara que no se me va a olvidar nunca. Estaba pálida. Me explicó que el padrino de Luis la acababa de llamar porque no lo encontraban por ningún lado. Había salido del hotel de ellos supuestamente a comprar algo para el dolor de cabeza y simplemente desapareció. Al principio, yo estaba segura de que era un malentendido. Seguro se le ponchó una llanta, seguro había mucho tráfico, seguro perdió el celular, cualquier cosa. Pero las horas pasaron. La iglesia estaba llena. El teléfono de Luis mandaba directo a buzón. Mis padres y mis suegros empezaron a hacer llamadas frenéticas a hospitales, a la policía, a cualquiera que pudiera haberlo visto. Llegó un punto, unas 3 horas después de la hora programada, donde tuve que aceptar la realidad. Tuve que salir de la habitación, mirar a los pocos invitados que aún quedaban esperando en el salón de eventos, y mi papá tuvo que dar la cara por mí para decir que la boda se cancelaba. La humillación que sentí en ese momento es indescriptible. Tener que quitarme ese vestido blanco, sintiéndome como la persona más patética del mundo, mientras mi mamá lloraba abrazada a mí, es algo que te rompe por dentro. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno de pura angustia. Yo no sentía enojo, sentía terror. Estaba convencida de que algo terrible le había pasado. Que estaba en una zanja, que lo habían secuestrado. No comía, no dormía. La policía nos decía que, como adulto, tenía derecho a desaparecer, pero que harían lo posible. Y entonces, justo cuando sentía que mi cabeza iba a explotar, sus padres vinieron a mi departamento. Nunca voy a olvidar cómo se veían. Mi ex-suegra apenas se sostenía en pie. Se sentaron en mi sala y, con la voz rota, me explicaron que Luis los había llamado esa misma mañana. Les llamó desde un número privado. Les dijo que estaba físicamente bien, que no le había pasado nada malo, pero que no iba a regresar. Que simplemente no podía casarse, que se había sentido asfixiado y que necesitaba empezar de cero. Les pidió que no lo buscaran más y colgó. Ni siquiera tuvo el valor de pedir que me pasaran el teléfono para decírmelo a mí. Ese día algo hizo clic en mi cabeza. El terror se evaporó y dejó lugar a una rabia fría, y luego, a una profunda decepción. Lloré todo lo que tenía que llorar esa noche, y al día siguiente, decidí que él ya estaba muerto para mí. Cerré el capítulo. Fue durísimo, no les voy a mentir. Fui a terapia, me enfoqué en mi trabajo, me mudé de departamento porque el anterior lo habíamos elegido juntos y no soportaba los recuerdos. Vendí el vestido, guardé el anillo en un cajón del que me olvidé, y reconstruí mi vida pieza por pieza. Y lo logré. Estaba tranquila, estaba bien. Hasta la semana pasada. Casi exactamente 1 año después del día de la boda, estaba saliendo de mi oficina. Estaba lloviendo un poco, así que iba con la cabeza gacha buscando mis llaves. De repente, alguien me tomó del brazo. Me asusté muchísimo, di un tirón y cuando levanté la vista, era él. Era Luis. Estaba más delgado, con barba de varios días, luciendo miserable. Antes de que yo pudiera siquiera articular una palabra, se tiró a llorar. Y no hablo de un par de lágrimas, hablo de un llanto histérico. Empezó a balbucear frente a todos mis compañeros de trabajo que iban saliendo, diciendo que yo era el amor de su vida, que había sido un cobarde. Que había pasado el último año en un pozo de depresión arrepintiéndose cada segundo de haberme dejado. Que necesitaba que lo escuchara, que le diera una sola oportunidad para arreglar las cosas. Yo estaba en shock. Literalmente paralizada. La sangre me zumbaba en los oídos. Pero cuando intentó agarrarme las manos de nuevo, el asco me sacó del trance. Le grité que no me tocara,
que estaba loco si pensaba que yo iba a volver a dirigirle la palabra en la vida, y que si se volvía a acercar a mí, llamaría a la policía. Me subí a mi coche temblando de pies a cabeza y me fui a mi casa a encerrarme. No sé qué hacer. ¿Cuál es su intención para volver después de tanto tiempo como si no hubiera pasado nada? Cualquier consejo será de mucha ayuda. Actualización 1. Han pasado unos días desde mi publicación original y ojalá trajera buenas noticias, pero la situación solo ha escalado. De verdad agradezco todos los comentarios y consejos que me dejaron, me hicieron sentir que no estoy exagerando al estar asustada. Para los que sugirieron que hablara con mis ex-suegros, lo intenté. Les llamé un par de días después del incidente en la oficina. Mi ex-suegra me contestó y cuando le conté que Luis había aparecido, se quedó en silencio. Me confesó que él también había ido a su casa rogando por techo, pero que mi ex-suegro se puso furioso y lo corrió. Al parecer, están tan indignados con él como yo. Me dijeron que me apoyaban en lo que yo decidiera hacer, pero que ellos no tenían control sobre él. La cosa es que Luis no se rinde y su comportamiento se está volviendo obsesivo. 3 días después de que apareció en mi trabajo, encontré un enorme ramo de flores en la puerta de mi nuevo departamento. No sé cómo consiguió mi dirección actual, ya que me mudé meses después de que él desapareciera. Mis amigas creen que quizás sobornó a alguien o revisó mis redes sociales, aunque las tengo súper privadas. Las flores venían con una nota escrita a mano donde me juraba que iba a demostrarme que era un hombre nuevo y que no se detendría hasta que lo perdonara. Tiré las flores a la basura inmediatamente y me aseguré de poner doble seguro en la puerta. Pero no terminó ahí. Mi teléfono empezó a sonar a todas horas desde números desconocidos. Obviamente no contesto, pero los mensajes de voz que deja son escalofriantes. Pasan de él llorando y rogando por perdón, recordando anécdotas de nuestros primeros años de novios, a él sonando casi enojado, reprochándome que lo esté ignorando después de todo lo que vivimos. Esa montaña rusa de emociones me tiene con los nervios de punta. Ayer, tuve que pedirle al guardia de seguridad de mi edificio que no dejara pasar a nadie sin mi autorización explícita, sin importar quién dijera ser. Y menos mal que lo hice, porque anoche el guardia me llamó por el interfón para avisarme que había un tipo en la entrada exigiendo subir a verme, alegando que era mi prometido y que teníamos una emergencia. El guardia le dijo que se fuera o llamaba a la patrulla, y Luis terminó yéndose, pero no sin antes hacer un escándalo pateando la puerta de cristal del lobby. Ya hablé con recursos humanos en mi trabajo y les mostré una foto de él. Seguridad del edificio de oficinas también está al tanto y lo tienen vetado. Pero lo que me hizo escribir esta actualización hoy, es algo que me acaba de pasar hace un par de horas. Estaba revisando mis mensajes filtrados en Instagram, esos que te llegan de gente que no sigues, y vi uno de una cuenta de una chica que no conozco. El mensaje era corto, pero me heló la sangre. Me explicaba que ella necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre Luis. Que sabía quién era yo, que sabía lo de la boda cancelada, y que ella también había sido víctima de su acoso durante el último año. Terminaba el mensaje diciendo que las cosas no eran como él me las estaba pintando, y me dejó su número de teléfono. Estoy a punto de llamarla. En cuanto hable con ella y procese toda la información, vendré a actualizar. Deseenme suerte, creo que la voy a necesitar. Actualización 2. Si creían que cancelar una boda el mismo día y desaparecer por un año era lo peor que podía hacer este tipo, agárrense fuerte. La verdad es mucho más retorcida y, francamente, patética de lo que jamás pude haber imaginado en mis peores pesadillas. Me tomó un buen rato armarme de valor para marcar el número que me dejó esa chica en Instagram. Cuando finalmente llamé, me contestó una voz que sonaba tan exhausta y harta como me sentía yo. Resultó que ella, vamos a llamarla Evelyn, era una exnovia de la Universidad de Luis. Habían salido un tiempo, nada súper serio según ella, y luego ella se mudó a otro país para hacer una maestría y eventualmente se quedó a vivir y trabajar allá. Evelyn me explicó, con una calma que me dio escalofríos, exactamente donde había estado mi querido prometido durante el último año. No estaba en un pozo de depresión ni buscando encontrarse a sí mismo. Me relató que, literalmente 3 días después de dejarme plantada en el altar, Luis apareció en la puerta de su departamento. En otro país. Sin avisar. Resulta que el muy cínico había estado planeando esto durante meses. Mientras yo elegía centros de mesa y probaba pasteles de boda con él estaba tramitando visas, comprando boletos de avión a escondidas y rastreando la dirección de Evelyn. Le dijo a ella que había tenido una revelación divina, que se había dado cuenta justo antes de casarse de que ella era el verdadero amor de su vida y que el destino los quería juntos. Evidentemente, Evelyn lo mandó al diablo. Le explicó que ella tenía su vida hecha, que estaba en una relación seria y que lo que estaba haciendo era una locura total.
Pero como ya se imaginarán por lo que les conté en mi primer post, Luis no maneja muy bien el rechazo. Me contó cómo su vida se volvió un infierno durante los siguientes 10 meses. Él se mudó a un hostal cerca de su trabajo. Le esperaba a la salida, le enviaba regalos obsesivos, acosaba a su pareja actual y le creaba perfiles falsos en redes sociales para mandarle mensajes cuando ella lo bloqueaba de todos lados. La situación escaló tanto que Evelyn tuvo que involucrar a la policía de ese país. Se fue a juicio y logró que le pusieran una orden de restricción súper estricta. Y aquí viene la parte que me rompió por un segundo, pero que luego me llenó de una rabia pura y volcánica. Una vez que Luis se vio acorralado por la ley en ese país, sin dinero, sin amigos y con la certeza absoluta de que Evelyn jamás le haría caso, decidió empacar sus cosas y regresar. Regresó a su plan B. A su segunda opción. A la tonta que dejó vestida de novia y que seguramente, en su retorcida cabeza, iba a estar llorando por él, lista para perdonarlo. Le agradecí a Evelyn con un nudo en la garganta. Me ofreció enviarme copias de las denuncias y de la orden de restricción que ella tramitó, por si me servían de algo. Le tomé la palabra sin dudarlo. Colgamos y me quedé sentada en el piso de mi sala, mirando a la pared, sintiéndome la persona más estúpida del universo, pero al mismo tiempo, liberada. Toda la culpa residual que yo pudiera tener, esa vocecita que a veces me decía tal vez si fuiste muy asfixiante con la boda, se esfumó por completo. Ya no estaba lidiando con un hombre confundido. Estaba lidiando con un acosador, un cobarde y un manipulador de primera. Y no me iba a quedar de brazos cruzados. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la llamada con Evelyn y las cosas se movieron rapidísimo. Siento que no he dormido nada, pero la adrenalina me mantiene en pie. En cuanto recibí los documentos escaneados que me mandó Evelyn, recopilé todo lo mío, los registros de llamadas, los mensajes de voz de distintos números, el testimonio por escrito del guardia de seguridad de mi edificio y hasta fotos de las notas que me dejaba. Fui directo a levantar una denuncia formal por acoso. El proceso es lentísimo y súper desgastante. Tener que explicarle a 5 personas diferentes por qué temes por tu seguridad es horrible. Pero ver los antecedentes legales que traía de otro país ayudó muchísimo a que me tomaran en serio. Logré que me dieran una orden de restricción temporal mientras avanza el caso. Pero sabía que un papel no iba a detenerlo. Él ya había demostrado que las reglas normales no aplican en su cabeza. Así que decidí quitarle lo único que le quedaba, su fachada de niño bueno e incomprendido. Redacté una publicación kilométrica en mis redes sociales. Etiqueté a toda su familia, a nuestros amigos en común de esa época, a excompañeros de la escuela. No me guardé absolutamente nada. Expliqué cómo me abandonó el día de la boda para irse a otro continente a acosar a una exnovia. Mencioné la orden de restricción que le pusieron allá. Expliqué cómo, al fracasar su fantasía romántica y verse arrinconado por la ley, regresó a buscarme porque no tenía a dónde más ir. Y, por supuesto, dejé muy claro que ahora yo también estaba tomando medidas legales en su contra por acoso. Fue como soltar una bomba atómica. Mi teléfono casi explota con notificaciones, pero yo solo lo apagué y me serví una copa de vino. A la mañana siguiente, tenía cientos de mensajes. Gente que no me hablaba hace años pidiendo disculpas por haber creído la versión de que él solo estaba deprimido. Amigos en común bloqueándolo masivamente. Pero los mensajes que más me impactaron fueron los de mis ex-suegros. Me pidieron que nos viéramos en un lugar público, un café cerca de mi trabajo. Cuando llegué, se veían destrozados, casi grises. Me explicaron, llorando a mares, que ellos no tenían ni la menor idea de nada de esto. Luis les había contado una historia completamente diferente, diciéndoles que había estado viajando de mochilero tratando de sanar su mente. Cuando vieron mi publicación y la evidencia de que había estado acosando a otra mujer, el mundo se les vino abajo. Me pidieron perdón, aunque yo les aseguré que ellos no tenían la culpa de las acciones de un hombre de 30 años. Me reiteraron que estaban totalmente de mi lado y me ofrecieron pagar la instalación de un sistema de cámaras de seguridad para mi departamento. Además de cubrir cualquier gasto legal que necesitara para mantener a su propio hijo lejos de mí. Acepté lo de las cámaras, la verdad me dio muchísima paz mental saber que cuento con su apoyo. Y en cuanto a Luis, pues el muy cobarde hizo lo que mejor sabe hacer cuando las cosas se complican. Ayer me contactó un amigo que todavía lo tenía en redes antes de bloquearlo. Me contó que Luis subió historias haciéndose la víctima, diciendo que todos estaban en su contra y que el mundo era muy cruel con las personas que cometen errores por amor. Creó una cuenta falsa y me envió mensajes llamándome de todo y diciendo que debía haber aceptado sus disculpas y retomar nuestra relación, pero preferí humillarlo y arruinar nuestro futuro.
Unas horas después, borró todas sus redes sociales. La policía fue a buscarlo a la dirección de un amigo donde se estaba quedando para notificarle formalmente de mi orden de restricción, pero ya no estaba ahí. El amigo les confesó, muy asustado, que Luis había empacado sus cosas en la madrugada, le había pedido dinero prestado y había dicho que se iba del país otra vez porque no soportaba que todos lo trataran como a un monstruo. No sé a dónde huyó esta vez, y honestamente, no me importa. Mientras esté lejos de mí y de Evelyn, por mí que se pierda en el fin del mundo. Todavía estoy procesando todo. A veces me da un poco de paranoia y reviso las cámaras de seguridad en la madrugada, pero en general, siento que puedo volver a respirar. Defenderme y exponer la verdad fue la mejor decisión que pude tomar. Actualización 4. Han pasado unos 3 meses desde la última vez que escribí, y la verdad, necesitaba desconectarme de todo este circo mediático en el que se convirtió mi vida. Pero prometí que mantendría el hilo actualizado, y como he recibido cientos de mensajes directos preguntando si sigo viva, aquí estoy. Primero, gracias. Leer sus comentarios me ayudó a no sentirme como una loca exagerada. Muchos me preguntaron en los comentarios si planeaba demandar a Luis por los gastos de la boda cancelada. Les cuento que lo hablé con mi abogado y con mis padres. La conclusión fue que, honestamente, no valía la pena el desgaste mental. Además, mis exsuegros nos reembolsaron a mis papás y a mí casi todo lo que perdimos aquel día. Se negaron a aceptar un no por respuesta. Me explicaron que era lo mínimo que podían hacer para limpiar un poco el nombre de su familia. Fue un gesto lindo, aunque triste. La vida ha estado extrañamente tranquila. Las cámaras que instalaron me dan una paz mental que no se imaginan. Me descubro menos veces mirando sobre mi hombro cuando camino al coche. Mi terapeuta dice que estoy procesando el trauma bastante bien, aunque todavía tengo días donde la rabia me gana y termino llorando de pura frustración. Ya saben, el proceso no es lineal y todo ese rollo. Pero lo más loco de estos últimos meses no ha sido la ausencia de Luis, sino mi nueva amistad. Evelyn y yo empezamos a mandarnos mensajes. Al principio era solo para actualizar temas legales y compartir documentos de las denuncias, pero poco a poco la cosa se volvió más personal. Hemos pasado tardes enteras intercambiando audios, riéndonos de lo ridículas que fueron algunas mentiras que él nos contaba a ambas. Ella me confesó que se sentía muy sola lidiando con el acoso allá, porque nadie de su círculo entendía realmente el nivel de manipulación de este tipo. Y yo me sentía igual aquí. Terminamos formando una especie de club exclusivo de sobrevivientes del huracán Luis. Hablamos de nuestros perros, de nuestras series favoritas y, de vez en cuando, bromeamos con que deberíamos escribir un manual de supervivencia para futuras víctimas. Es rarísimo cómo la vida te conecta con las personas correctas a través de las situaciones más espantosas. Actualización 5. Si me dieran a elegir un final para esta película de terror, jamás se me habría ocurrido uno tan perfecto y patético a la vez. Mi exsuegro me llamó con una voz que sonaba a una mezcla de profunda vergüenza y un agotamiento absoluto. Me pidió disculpas por molestarme, pero sentía que yo merecía saber en qué había terminado todo para poder estar 100% tranquila. Me relató que la semana pasada recibieron una llamada consular. Aparentemente, después de huir de aquí al ver que yo lo exhibí y le puse la orden de restricción, a nuestro querido prófugo no se le ocurrió una mejor idea que intentar regresar al país donde vive Evelyn. Sí, leyeron bien. El nivel de obsesión y desconexión con la realidad que tiene este hombre es de estudio psiquiátrico. La cosa es que él olvidó un pequeño e insignificante detalle. La orden de restricción que Evelyn le puso allá tenía peso penal y estaba registrada en el sistema de migración de ese país. Mi exsuegro me explicó que apenas Luis bajó del avión y pasó su pasaporte por el escáner de migración, saltaron todas las alarmas. Lo detuvieron inmediatamente. Según el reporte que les dieron, él armó un escándalo monumental en el aeropuerto. Exigía hablar con Evelyn, gritaba que era un malentendido romántico y que solo quería recuperar al amor de su vida. Obviamente, los oficiales de migración no tienen alma de poetas y les importó un pepino su drama novelesco. Lo retuvieron un par de días en una celda migratoria, lo ficharon, le cancelaron la visa de por vida y lo deportaron en el primer vuelo disponible de regreso a nuestro país. Pero la historia mejora. Como aquí también tiene una orden de restricción activa, la mía, y un proceso legal abierto por acoso que él evadió al huir, al aterrizar de regreso lo estaban esperando las autoridades locales. Mi exsuegro me contó, casi en un susurro, que Luis los llamó desde los separos rogándoles que le pagaran un abogado de los caros para sacarlo del problema. Suplicaba, decía que las condiciones ahí eran horribles y que él no era un delincuente. Y aquí es donde casi me pongo de pie a aplaudirle al teléfono. Mi exsuegro le contestó que ya era un hombre de 30 años,
que había destruido la paz de 2 mujeres, humillado a su familia entera y que ya era hora de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Le dijo que no iban a mover un solo dedo ni a gastar un centavo más en él, y le colgó el teléfono. Se me puso la piel de gallina al escuchar eso. Le agradecí infinitamente a mi ex-suegro por haberme avisado y le deseé mucha paz a él y a su esposa. Se la merecen. Cuando colgué, me preparé un café, me senté en el balcón y respiré profundo. Por primera vez en más de un año, sentí que el aire entraba limpio a mis pulmones. Le escribí a Evelyn para contarle. Me contestó con puros emojis de fiesta y me dijo que iba a abrir una botella de champaña para celebrar que ese capítulo estaba cerrado con candado de titanio para las 2. El proceso legal seguirá su curso, pero él ya no tiene poder sobre mí. Ya no le tengo miedo. Pasé de ser la novia humillada y plantada en el altar, a ser una mujer que descubrió su propia fuerza de la peor manera posible. Y, honestamente, me gusta mucho más esta versión de mí. Actualización 6. Ha pasado bastante tiempo, lo sé. Ya ni siquiera sé si alguien sigue este hilo o si se acordarán de mí, pero de alguna manera sentía que les debía este último capítulo. Además, necesitaba escribir esto para mí misma, para poder cerrar la pestaña del navegador, apagar la computadora y saber que esta historia terminó por completo. La justicia es lenta. Lentísima. Si alguna vez han tenido que pasar por un proceso legal de este tipo, saben de lo que hablo. Fueron meses de audiencias pospuestas, papeleo interminable y reuniones con mi abogado donde me explicaba términos que yo ni siquiera entendía. Pero finalmente, la semana pasada tuvimos la audiencia definitiva para dictar sentencia. Para serles sincera, estaba aterrada de volver a verlo. La noche anterior casi no dormí imaginando 1000 escenarios catastróficos, pensando que iba a intentar hacer un escándalo en el juzgado o que me iba a gritar cosas. Pero la realidad fue mucho menos cinematográfica y, la verdad, bastante patética. Cuando entré a la sala, él ya estaba ahí. Y me impactó muchísimo verlo. Ya no quedaba nada del tipo arrogante que creía que el mundo giraba a su alrededor. Se veía pequeño, encorvado. Llevaba un traje que le quedaba grande, arrugado, y tenía unas ojeras profundas. Siempre fue alguien muy vanidoso, de los que tardaban más que yo en arreglarse, así que verlo así me confirmó lo que mi abogado ya me había adelantado. Luis estaba en la ruina total. Como les conté antes, sus padres cumplieron su palabra de forma implacable. No le dieron ni un solo centavo. Mi abogado me comentó antes de entrar que se había enterado, por medio de la defensa de Luis, que él había intentado contactar a su familia una última vez para suplicarles que le prestaran dinero para pagar un mejor bufete. Y que su papá simplemente lo ignoró. Tuvo que conformarse con un abogado de oficio que, honestamente, se veía igual de harto de él que todos nosotros. Durante la audiencia, el juez fue muy claro y bastante duro. No hubo espacio para que Luis se hiciera la víctima. Al final, la sentencia fue justa, que era lo único que yo pedía. El juez le impuso una orden de alejamiento permanente. Si se acerca a mí, a mi trabajo, a mi casa o incluso si intenta contactarme por cualquier medio digital, irá directamente a prisión sin derecho a fianza. Además, lo condenaron a pagar multas bastante altas por los daños psicológicos y por los costos del proceso legal. Y la parte que más me alivió, le ordenaron tomar terapia psiquiátrica obligatoria y reportarse con un oficial de libertad condicional cada mes. Yo esperaba que, al escuchar todo esto, él explotara. Que volviera a su papel de incomprendido. Pero no hizo nada. Mi abogado me explicó después que, aparentemente, el susto de los separos cuando lo deportaron y el verse completamente abandonado por su familia lo quebraron por completo. Mientras el juez leía las condiciones, Luis solo miraba al suelo y asentía con la cabeza. Se veía derrotado. Al salir del juzgado, ni siquiera intentó voltear a verme. Caminó arrastrando los pies hacia la salida, seguido por su abogado que le iba explicando los plazos para pagar las multas. Me enteré por ahí que ahora está viviendo en un cuarto rentado en las afueras de la ciudad, trabajando en algo de medio tiempo que apenas le da para comer y para ir pagando lo que debe. Y saben que, no siento pena por él. Siento una tranquilidad inmensa. Han pasado semanas desde esa audiencia y no he recibido una sola llamada extraña, ni un mensaje anónimo, ni un ramo de flores espeluznante en mi puerta. Parece que por fin, a base de golpes contra la pared de la realidad, aprendió la lección. Entendió que las acciones tienen consecuencias y que no puedes tratar a las personas como si fueran juguetes de tu propiedad. Yo, por mi parte, estoy mejor que nunca. Sigo en terapia, claro, porque sanar estas cosas toma su tiempo, pero me siento ligera. Mi departamento ya se siente como un hogar seguro y no como un búnker. Y como dato curioso para cerrar,
Evelyn viene a visitarme el próximo mes. Vamos a tomarnos un fin de semana para ir a la playa, tomar margaritas y reírnos de la vida. Pasamos de ser las dos víctimas de un tipo desquiciado a ser amigas, y eso es algo que rescato de toda esta basura. Cuiden mucho su paz mental y nunca duden en defenderse. Un abrazo enorme a todos.